Muy buenos días, mi nombre es Carlos David Rojas Mora y en esta oportunidad vamos a hablar de la visión del migrante como ente económico y su posible impacto sobre la estructura económica del país de llegada, haciendo referentes al caso de la influencia de la diáspora venezolana en la economía de algunos países latinoamericanos. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la doctora Soledad Galenón por la invitación hecha a mi persona para disertar con ustedes un poco de la experiencia investigativa que a lo largo de los últimos 4 años he tenido y que aun cuando no tiene una inherencia directa en el tema de estas jornadas orientadas a educación y salud, sí refiere tangencialmente con el aspecto educativo, por cuanto, como vamos a poder considerar una vez hecha la exposición, el elemento educativo es un factor fundamental para la relevancia económica que pudiera tener un grupo diaspórico en particular. Para mí es un placer estar acá y de inmediato vamos a comenzar a hablar un poco sobre el tema que se pretende exponer. Para el desarrollo de la ponencia vamos a hablar un poco de la migración como fenómeno humano, hablar un poco sobre los tipos de diáspora, la relación triádica de los procesos diaspóricos. Luego vamos a ver los aspectos económicos relacionados con el proceso diaspórico de una manera muy somera. Sin embargo, hablaremos de la potencialidad productiva del inmigrante y la migración selectiva, y posteriormente el inmigrante como demandante de servicios. Seguidamente, ahí haré referencia a 2 investigaciones en las que he podido estar involucrado. Una de ellas sobre el caso Perú, en donde pudimos examinar un poco lo que eran las potencialidades productivas de la diáspora venezolana que llegaba al Perú en el 2018, y el último trabajo que estoy desarrollando con la Old Dominion University de Norfolk, referido al caso de la frontera colombo-venezolana y el impacto económico del flujo migratorio sobre la ciudad de Cúcuta para el periodo 2018-2021, para seguidamente cerrar de una manera muy somera con unas conclusiones preliminares. Como bien sabemos, la migración es un fenómeno, la migración humana, la movilidad humana es un fenómeno que tiene muchos referentes en la historia, ¿no? De hecho, si nosotros nos remitimos a los escritos bíblicos, está la épica del éxodo del pueblo judío, que tiene un origen en principio con la migración de José, ¿no?, a Egipto con su padre Jacob, debido a una situación de hambruna, y allí vemos un movimiento migratorio, y posteriormente, luego del sometimiento con el tiempo del pueblo judío por parte del faraón egipcio, ellos vuelven a la tierra prometida con Moisés, y en ella también vemos un desplazamiento de un grupo de personas, un grupo social, que es impulsado de acuerdo a los relatos bíblicos de moverse por condiciones de calidad de vida e impulsados por un elemento religioso de un sitio a otro. Asimismo, en las mismas escrituras nosotros vemos que recién nacido Jesús con sus padres tiene que emigrar nuevamente a Egipto, ¿no? Y allí estamos viendo un proceso de migración como víctimas. De hecho, de acuerdo al relato bíblico, ellos salen, abandonan Belén, o no se sabe si fue Nazaret, posterior debido a la presión que tenían con el rey Herodes. Sin embargo, no solo queda en el relato de las tradiciones históricas, sino que en el día de hoy nosotros hemos visto, por ejemplo, los desplazamientos que se dan por la guerra en el Medio Oriente hacia Europa, asimismo como la situación económica de muchos países del norte de África, que han generado desplazamientos hacia Europa, específicamente las costas del Mediterráneo, en el caso de España. Y obviamente nosotros también hemos vivido nuestro proceso diaspórico latinoamericano, en donde los venezolanos hoy por hoy jugamos un rol bastante interesante. Pero, ¿qué es lo que induce a un individuo a abandonar su comodidad, la comodidad de su hogar? No es otro factor sino la búsqueda de mejores condiciones de calidad de vida. En ese sentido, Cohen habla de 4 tipos de migración o tipos de diáspora. Está la diáspora de víctimas, que es cuando las personas
ponen en peligro su vida, su existencia, y se tienen que desplazar de un sitio a otro. Está la diáspora de trabajo, en donde las personas se orientan fundamentalmente a tratar de ser empleados en economías o en estructuras económicas en donde el costo del trabajo que ellos ofertan sea mucho mayor, pues, y por ende obtengan mayores beneficios. Está la diáspora imperial, que es aquella en la cual los imperios o las estructuras económicas consolidadas centrales envían sus personas, sus representantes a otras latitudes para que ellos ejerzan el poder. Y la diáspora de comercio, que es otra que se establece pues porque la gente ve el interés de desplazarse de un sitio a otro para vender sus bienes, servicios, según sea el caso. En nuestro caso, pues resalta fundamentalmente en el caso de la diáspora venezolana una orientación entre los dos primeros tipos, que es la diáspora de víctimas y la diáspora de trabajo. Entiéndase diáspora de víctimas no solo por el hecho del tema político, sino también por elementos de orden social y económico fundamentalmente que pudieran estar relacionados allí. Sin embargo, en el contexto de las 4 tipologías que presenta Cohen, 3 de ellas tienen un componente eminentemente económico, que es la diáspora de trabajo, la diáspora imperial y la diáspora de comercio. Otro aspecto interesante que a considerar es el señalado por Rodríguez 2016, que habla de una relación triádica de los procesos diaspóricos, es decir, una relación que siempre está presente cuando se habla de migración o cuando se habla de diáspora, como son el país de origen, que es el sitio de donde parten los inmigrantes, el grupo migrante que regularmente tiene relación entre sí y con el país de origen, y el tercer elemento, pues, que es el país de destino, que es donde ellos se establecen y que no pierden, ¿verdad? Se habla de una relación triádica porque no pierden contacto ni entre ellos mismos ni con sus congéneres en el país de origen. Todas las relaciones están establecidas en este sentido, y es por ello que nosotros vemos fenómenos, pues, por ejemplo, como el de la búsqueda de trabajo en el exterior para remesar dinero a las personas del país de origen a los fines de que se mantengan. De igual manera, las personas que emigran y en el país destino devengan suficientes recursos y ellos potencian la inversión de los excedentes financieros que tienen en el país de origen a través de la adquisición de propiedades. Por citar esos 2 casos, ¿no? Hay otros elementos pues, que pudieran también relacionarse, pero en el contexto de lo que queremos nosotros discutir, se ven estos elementos relacionales y habla de un proceso, de una relación triádica, porque los 3 elementos están en constante correlación en función a los intereses y el desempeño que ellos van o buscan desarrollar. Luego vamos a ver, entonces, hablemos ahora de los aspectos económicos relacionados con el proceso diaspórico. El primer aspecto que yo quiero resaltar es la potencialidad productiva del inmigrante y hablar un poco de la migración selectiva. Hay países que debido a su estructura, debido a su cultura, debido a su orientación, debido a su forma de gobierno, o debido a la distribución de la riqueza y de los recursos productivos dentro de sí mismos, pues la posibilidad de que su población en general se cualifique a niveles que permitan ser potencialmente productivos no es mucha. Y no estamos hablando solamente de la mano de obra no cualificada, sino de la mano de obra cualificada, que es la que nos interesa. No es el caso de Venezuela, que nosotros en nuestro país pues gozamos de la posibilidad de capacitarnos, de formarnos bajo una condición económicamente bastante accesible. El sentido de la educación gratuita en Venezuela, la apertura de las universidades, los programas de capacitación y formación de los venezolanos no se ven en cualquier parte del mundo. Y ello trae como condición de que la mano de obra venezolana tenga un nivel de cualificación muy por encima que la mano de obra en los diferentes países. De hecho, con mi experiencia personal como inmigrante que estuve fuera del país durante algunos años, pude verlo de que para que una persona en cualquier país latinoamericano alcance un nivel de formación de 3º, 4º o 5º nivel, pues resulta bastante costoso. Además de que las oportunidades no son muchas, muy diferente al caso que nosotros vivimos acá en Venezuela.
esa posibilidad de que personas con alto nivel de cualificación migren de un país a otro tiene un impacto significativo enormemente en el país de llegada. ¿Por qué? Porque pone a disposición del mismo personas que son capaces de transformar los procesos productivos a través de su incorporación en el mercado laboral. De igual manera, en el momento en que estos llegan a estos países, pues no es solamente que se afecta el mercado laboral, porque el gran estigma que muchas personas, y poco sustentado desde el punto de vista objetivo, ya lo vamos a ver con los casos de estudio, es de que cuando llegan los inmigrantes se copan los puestos de trabajo. Por el contrario, y es el segundo elemento que vamos a considerar en los aspectos económicos relacionados con el proceso diaspórico, el inmigrante en su esencia, por desplazarse y por su necesidad de supervivir, es un demandante de bienes y servicios. Esto genera una presión de demanda sobre el mercado local y los productores locales se ven en la necesidad de generar más bienes y servicios. Eso es algo positivo, pues. Por ejemplo, cuando un grupo de inmigrantes llega a un lugar y no hay residencias, no hay vivienda, pues la presión de su presencia en ese lugar va a obligar o va a estimular a que se construyan más viviendas. De repente la cantidad de alimentos que había en un momento determinado antes de que ellos llegaran se ve estimulada a incrementarse en el momento en que estos van a ese sitio, y entonces es donde nosotros vemos de que el inmigrante cobra otro interés desde un punto de vista económico. Ya como lo vimos en el anterior, es de que mejora las cantidades, puede mejorar las capacidades productivas de un país, y por el otro es que estimula la producción de bienes y servicios. Estas dos características son las que nosotros vamos a resaltar, y es sobre las cuales, a través de mi experiencia como investigador, he podido resaltar en el caso de mis estudios en Latinoamérica. Como bien sabemos, pues, en la diáspora venezolana se comprende el proceso de transformación de la cultura migratoria venezolana. Venezuela fue, hasta finales del siglo XX, un país receptor de inmigrantes. Es decir, de que mucha gente, en vez de irse de Venezuela, se venía hacia Venezuela por cuanto las condiciones de vida del país les eran atractivas. Posteriormente, debido a factores de diverso orden que no vamos a discutir en este momento, la tendencia cambió, y fundamentalmente después del 2015 a 2016 comienza a notarse un flujo en sentido contrario de movilidad humana desde Venezuela hacia el resto del mundo. Hubo varios flujos. En principio comenzaron a salir profesionales calificados, luego mano de obra de las clases media alta, media baja, que iban también con interés de trabajo, y posteriormente pues fue el flujo masivo, ¿no? En el año 2018, con la Universidad Católica Sede Sapiense, acompañado del doctor César Monterroso, tuve la oportunidad de realizar un estudio, el cual medía o procuraba medir la caracterización de las potencialidades productivas de la migración venezolana. El artículo, que se publicó en 2019, lleva por título Perfil de competencias profesionales de la población inmigrante en el Perú del 2017 al 2018. En este estudio, pues se pudieron notar muchas cosas, ¿no? Y fíjense que uno de los aspectos que más resalta, ¿verdad?, es que más del 50% de las personas que emigraron al Perú hacia esos periodos habían culminado sus estudios superiores. Estamos diciendo que de cada 10, 5 personas eran profesionales calificados universitarios, que si se toma en consideración, ¿verdad?, con el grupo de personas o la caracterización de la mano de obra de la población económicamente activa del Perú, que apenas un 26,7% de la misma tiene estudios superiores finalizados, puede decirse entonces que este impacto era bastante significativo. El estudio resaltó también, por la vía de lo que es la demanda de bienes y servicios, que la población inmigrante, ¿verdad?,
que se estimaba en aquella oportunidad entre 400.000 a 500.000 inmigrantes, tenía un ingreso promedio de 997 soles. Esto es aproximadamente como unos $250 mensual, ¿no? Y de ellos, ¿verdad? La renta que ellos generaban, el ingreso que ellos generaban, estaba por encima de los 400 millones de soles mensuales. Que estamos hablando del cambio, hablando de una tasa de cambio hacia el voleo rapidito de 4 soles por dólar, hablamos de que la diáspora venezolana con 400.000, 500.000 personas generaba en promedio 100 millones de dólares mensualmente en el Perú. De ellos, ¿verdad? Buena parte, porque había una tendencia a remesar de esos 400 millones de soles, 82 millones eran lo que se remesaba, y el resto en términos promedios se consumía en el país, es decir, de 400 a 318 millones de soles era lo que se consumía en Perú. Entonces, como podemos ver y tomando en consideración el esquema de las potencialidades productivas que tenían los venezolanos, que tienen o que tuvieron los venezolanos durante el momento del estudio dentro del Perú, su impacto era altamente positivo. Sin embargo, es lamentable reconocer de que no hubo políticas de inserción dentro del aparato productivo peruano, y mucho de ese potencial se perdió. De hecho, posteriormente otros estudios que aún no hemos terminado de corroborar señalan de que buena parte de la mano de obra calificada que estaba en Perú migró, una hacia Chile y otra todavía está en proceso migratorio hacia países no tradicionales, como es el caso de Paraguay y Uruguay. De igual manera, en este momento pues estoy realizando un estudio con la Old Dominion University, ¿verdad?, respecto al impacto de la diáspora venezolana, del flujo migratorio en la frontera colombo-venezolana, de manera particular en la ciudad de Cúcuta. Y fíjense que aquí en este caso no hay datos finales todavía, pero voy a darles una aproximación. Nos hemos conseguido que desde un punto de vista estadístico, el impacto sobre la tasa de desempleo en la ciudad de Cúcuta ha sido negativo, es decir, que el desempleo ha disminuido en la medida en que el flujo migratorio crece. Y eso es interesante señalarlo. ¿Por qué? Porque demuestra desde un cierto punto de vista que en la medida en que los inmigrantes están pasando y algunos quedándose por la ciudad de Cúcuta, la necesidad de ocupar la mano de obra ociosa se estimula, ¿no? Y se generan por ende nuevos empleos. Vale señalar entonces la caracterización del inmigrante como un consumidor de bienes y servicios, con lo cual pues se demuestra de que no es totalmente, o sea, o no puede hablarse o no puede sesgarse la visión de que un proceso migratorio diaspórico es negativo para los países de llegada. A manera de conclusión, podemos señalar lo siguiente, y es que los procesos migratorios pueden considerarse como un elemento positivo para la estructura económica, en el sentido que puede ser entendido como un elemento que potencia, por un lado, la necesidad de producir bienes y servicios en función a las necesidades manifiestas que su presencia significa, y por otro lado, la contribución que su presencia puede significar en el contexto de las potencialidades productivas locales. Muchísimas gracias y bueno, seguimos pendientes para la interacción que corresponde en el proceso de discusión de la presente ponencia. Gracias.